Estimados estudiantes, estimado profesorado, continuamos con esta serie de vídeos en el que estábamos explicando precisamente cómo se estructuraba un estudio cuantitativo basándonos en el modelo IMRD. Bajo este modelo ya hemos visto previamente algunas fases, como son la fase de elegir el tema de investigación o plantear las preguntas de investigación, los objetivos y la revisión de la literatura, y más concretamente en el vídeo que presentamos a continuación vamos a tratar el tema del diseño metodológico, que ya empieza a ser una parte centrada en la metodología pura de la propia investigación. En investigación cuantitativa existen principalmente tres tipos de diseño de investigación. Estos tres tipos de diseño de investigación son el diseño descriptivo, el diseño experimental y el diseño cuasi experimental. Dentro del diseño descriptivo podemos decir que son aquellos estudios en los que no se busca conocer la relación ni la causalidad entre unas variables, sino que simplemente lo que estamos buscando es describir un fenómeno o una realidad. Por ejemplo, si queremos conocer cuántos estudiantes hay en un colegio para cada curso, pues esto puede ser un estudio descriptivo, ¿no? Vamos a analizar cuáles son las frecuencias para cada curso y posteriormente podemos sacar algunas conclusiones. Simplemente estamos describiendo una realidad, no estamos diciendo que un determinado curso se asocia con una mejora del rendimiento académico o no existe esa relación ni esa causalidad entre las variables, simplemente describimos, ¿vale? Dentro de los diseños descriptivos detallamos concretamente dos tipos de estudios, los estudios de corte transversal y los estudios de corte longitudinal. La principal diferencia entre los estudios descriptivos transversales y los estudios descriptivos longitudinales se basa precisamente en el tiempo, ¿no? En la variable tiempo. Mientras que en los estudios de corte transversal lo que hacemos es estudiar un fenómeno en un momento exacto de la historia, es decir, imaginemos que estamos llevando a cabo una investigación y justo durante un día en concreto hacemos un pase de cuestionarios. Entonces eso se trataría de un estudio transversal. Por el contrario, los estudios longitudinales, son aquellos estudios que ya requieren de más tiempo, ¿no? Que se pueden extender incluso meses o incluso años y se realiza una serie de recogida de datos en diferentes puntos de la historia, ¿no? De los tiempos que se están tomando. Algunos estudios longitudinales, como decimos, pueden basarse en, pues, al inicio de un fenómeno se realiza una medición, al pasar 3 meses se vuelve a realizar otra medición, al pasar un año se vuelve a realizar otra medición y al final lo que se hace es comparar los resultados obtenidos, ¿no? Siempre de manera descriptiva, recordamos. Por otra parte, nos encontramos con los estudios experimentales. En este tipo de estudios nos podemos encontrar cualquier investigación de laboratorio, cualquier investigación más típicamente considerada científica, en la que tenemos el control absoluto de todas las variables que pueden influir bajo un fenómeno. Se les llama experimentales porque se controla todas las variables que pueden tener efecto en una posible realidad, en una realidad concreta, ¿no? En este sentido, pues tenemos que comentar que en el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo, resulta imposible tener el control de todas las variables que pueden afectar a un fenómeno, ¿no? Imaginemos que tratamos de medir el impacto de un programa educativo en la mejora del clima social de aula. Pues en este caso, aunque sí que en parte podremos observar cuáles son los efectos que tiene ese programa, nunca vamos a poder controlar todas las variables, pues hay un montón de variables que se nos está escapando, como puede ser el nivel socioeconómico del estudiante, el momento en el que se encuentra, el estado psicológico del mismo, hay una serie de variables que siempre no vamos a poder controlar en todos los casos. Por lo tanto, ahí es cuando pasamos ya al siguiente tipo de estudios. Los estudios experimentales en el ámbito de las ciencias sociales los vamos a dejar un poco más de lado y nos vamos a centrar siempre en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas en los estudios cuasi experimentales, ¿vale? Cuando decimos cuasi experimentales hacemos referencia a que son casi experimentales. No llegan a ser experimentales, pero casi, ¿vale? Cuasi experimentales. En este tipo de diseños de investigación ya sí que nos encontramos con que vamos a medir una serie de variables, pero somos conscientes de que hay otras variables que se nos van a escapar.
En ese sentido, pues podemos decir que parte de nuestra investigación va a estar contaminada por no poder controlar esas variables. Aún así, somos conscientes de ello y son estudios igualmente de válidos siempre que estén bien planteados. Dentro de las investigaciones cuasi experimentales, las más comunes son las que vamos a recoger a continuación. La primera de ellas es la investigación cuasi experimental con un pre-post con un único grupo, control. En este caso, vamos a tener solamente un grupo, no vamos a poder comparar los resultados, pero vamos a hacer mediciones ya sea antes como después para observar si ha habido mejoras, empeoramientos o si se ha mantenido estable. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, para conocer la efectividad de una determinada intervención, la efectividad de un determinado programa, de un determinado proyecto, pero no nos va a permitir sacar unas conclusiones tan buenas como si realizásemos el segundo tipo de investigación. En este segundo tipo de investigación ya vamos a realizar también un estudio pre-post, es decir, vamos a tomar una medición antes de que los sujetos se sometan a esa intervención, a ese proyecto, a ese programa, y vamos a tomar otra medición justo al finalizar esa intervención, ese programa o ese proyecto. En este caso, al tener un grupo control y un grupo experimental, nos va a permitir conocer si los resultados de esa intervención han sido significativamente diferentes a los que ha obtenido el grupo control. Es decir, vamos a conocer si realmente ha habido mejoras, pero además vamos a conocer si esas mejoras se deben específicamente a la intervención. Porque podemos recordar que pueden existir mejoras, pero que en condiciones normales, como puede ser las condiciones a las que se somete el grupo control, también mejora. Entonces no podríamos decir que existiese que la mejora se deba precisamente a la intervención. Finalmente, en el último tipo de estudio cuasi experimental nos encontramos con los estudios de solamente una medición post, los estudios solo post. En este caso no nos serviría tanto para conocer si una intervención ha sido efectiva, sino que en un momento determinado, después de haber realizado una intervención, pasamos unos cuestionarios, unos instrumentos, unas escalas y realizamos la medición. Esta es la opción más pobre de las que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, siempre recordamos, cuando vayamos a realizar un estudio cuasi experimental en el que pretendamos conocer el impacto de una intervención, ya sea médica, social, jurídica, cualquier tipo de intervención, siempre, si es posible, lo más óptimo es realizar una investigación pre-post y tener a su vez un grupo control y un grupo experimental. De esta va a ser la manera de conocer realmente si esa intervención ha sido más efectiva que en el grupo control. Luego, si no nos es posible consolidar este grupo control, lo segundo más recomendable sería realizar una investigación con dos tomas de información, ya sea en el punto pre y otra en el punto post, y finalmente si esta opción de realizar un pre-post con un único grupo no nos es posible, pues entonces ya realizaremos un estudio de solamente post. Una vez teniendo claro estos conceptos, estos diseños, pasamos a hablar sobre la muestra y sobre la población. Antes de nada tenemos que recordar cómo una población es el conjunto de individuos, objetos, fenómenos de los cuales queremos estudiar una o unas cuantas de sus características. Por otra parte, una muestra sería una selección o una extracción de solamente unos cuantos sujetos de esa población. El principal reto que tiene el investigador es conocer o asegurarse que la muestra que ha seleccionado posee exactamente las mismas características que podría poseer la población en general, pues tenemos que recordar que una muestra es una extracción realizada de una población en concreto. Si realizamos una extracción de unos sujetos de manera poco adecuada, esto puede llevar a unas conclusiones equívocas. Equívocas en el sentido de que precisamente la muestra que hemos seleccionado no posee las características que podría tener la población en general. Para tratar de solventar este problema, los procesos más comunes para seleccionar muestra siempre suelen ser procesos aleatorios, donde esperamos que determinadas características se den de manera aleatoria entre una población. Las técnicas o los métodos más empleados en este tipo de selección de muestra, ¿vale?, de selección muestral, son el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo sistemático. Estos vamos a ir explicándolos uno a uno.
El primero, aunque no tenga dibujo, es el más sencillo, el muestreo aleatorio simple. En este caso tenemos ante nosotros una población y en esa población seleccionamos al azar un determinado número de casos. Por ejemplo, si vamos a realizar un estudio entre alumnado universitario a nivel de España, pues un muestreo aleatorio simple puede ser elegir un estudiante de la Universidad del País Vasco, otro estudiante de la Universidad de Granada, otro estudiante de la Universidad de Sevilla, ¿sí? Los elegimos totalmente al azar, el que toque. No miramos ni qué universidades, no miramos las características, el que toque y listo. Por otra parte, el muestreo por conglomerados es aquel tipo de muestreo en el que ya sí que hay una variable de agrupación entre los sujetos. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo el círculo grande, blanco, sería el total de la población y dentro podemos observar distintos grupos. En este caso, como estamos hablando sobre el alumnado universitario, podríamos asignar que cada uno de esos grupos sería una universidad. Entonces, lo que hacemos en este muestreo por conglomerados es seleccionar el conglomerado entero. Es decir, si tenemos 78 universidades, elegiríamos, imaginémonos, 10 al azar de esas 78. Entonces, esas 10 universidades serían la muestra final. Por su parte, el muestreo estratificado es todavía un paso más complejo al muestreo por conglomerados. En este caso seguimos respetando nuestra variable de origen, seguimos teniendo nuestros conglomerados, es decir, nuestros grupos, que en este caso son las universidades españolas, pero aquí ya no cogemos al grupo entero, como es en el caso del conglomerado. En el conglomerado, todos los estudiantes que pertenecen al grupo 2 los cogemos, o todos los estudiantes que pertenecen al grupo 3 los cogemos. En este caso, seleccionamos de cada grupo un determinado número de estudiantes. Es decir, primero seleccionamos el conglomerado o el clúster, ¿de acuerdo? Y en base a estos conglomerados, a cada uno de estos conglomerados, extraemos una determinada cantidad de estudiantes para cada caso. Tanto en el muestreo por conglomerados como en el muestreo estratificado tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones ya más matemáticas. En este vídeo no las vamos a trabajar con el fin de no alargarlo mucho, porque al final es también un nivel introductorio a la investigación cuantitativa, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los conglomerados tienen el mismo tamaño. Es decir, en este caso no todas las universidades tendrían el mismo tamaño, por lo tanto podríamos pensar que tal vez aquellas universidades con un número de estudiantes mayor también deberían tener una representatividad mayor. Esto se estudia a través de una serie de fórmulas que adjuntaré también junto al vídeo para que aquellos estudiantes o aquel profesorado que desea aumentar sus conocimientos también pueda investigar sobre ello. Finalmente nos encontramos con el tipo de muestreo sistemático. En este caso vamos a ordenar en todos nuestros casos bajo un criterio, como puede ser el nombre de los sujetos o el DNI de los sujetos, y en base a ese determinado criterio vamos a ir seleccionando a los sujetos cada X veces. Podemos comenzar seleccionando al sujeto 1 y luego al siguiente sujeto seleccionarlo al de 3 casos. Luego volver a seleccionar a otro sujeto al de 3 casos y así continuamente. Esto sería el muestreo sistemático. Toda esta información de cómo se ha seleccionado la muestra, así como el total de participantes, debe ser escrito de manera explícita en el propio artículo científico o en el propio trabajo que vayamos a entregar. Algunos de los datos más significativos que se suelen aportar es el total de la muestra, luego también la media de edad, la desviación típica de esta variable de edad, así como la cantidad de hombres y mujeres que participan y algunas otras variables que pueden resultar de interés por el estudio específico. Una de las principales tareas que tenemos que realizar como investigador es asegurar que nuestra muestra y las conclusiones que saquemos de esa muestra sean unas conclusiones representativas. Esto se consigue precisamente tratando de maximizar siempre la muestra. No obstante, tenemos que ser conscientes que no siempre una muestra superior va a llevar a unas conclusiones más sólidas. Es decir, si tenemos una población de 4 millones de habitantes y queremos realizar un estudio, no es necesario que para sacar unas conclusiones sólidas entrevistemos o pasemos un cuestionario a esas 4 millones de personas, pues los resultados van a ser exactamente los mismos que con un número mucho más inferior a este número. Para conocer exactamente cuál es el punto
que nos interesa para poder decir que nuestras conclusiones son ya representativas de una determinada población, se emplea una fórmula matemática. No obstante, en este nivel de introducción vamos a ver cuáles son las variables más importantes que tenemos que conocer y cómo se calculan de manera muy sencilla. Para ello vamos a abrir una pestaña en internet y vamos a escribir calculadora muestral. En este caso podemos elegir cualquiera de las calculadoras que encontremos en internet. Vamos a acceder a la primera mismamente y aquí ya nos está dando 4 recuadros para introducir 4 variables diferentes. El primero es el tamaño del universo. El tamaño del universo hace referencia al tamaño de la población. En este caso, si vamos a estudiar al alumnado universitario de España, pues imaginemos que existe, totalmente desde el desconocimiento, imaginemos que existen 5 millones de estudiantes universitarios en España. Pues colocaríamos aquí 5 millones, tamaño del universo. La heterogeneidad hace referencia a cuán de disperso o qué diversidad existe en este universo. Siempre lo más recomendable es establecer que existe una diversidad del 50%, o sea que está ahí, ¿vale? Es mitad y mitad, por lo tanto esto yo no recomiendo modificarlo encima en este nivel inicial. Finalmente nos encontramos con dos variables muy interesantes como son el margen de error y el nivel de confianza. Ambas variables son complementarias, es decir, cuando tenemos más nivel de confianza tenemos menor margen de error. Cuando estamos más confiados para sacar una conclusión, la probabilidad de error que vamos a sacar sobre esa conclusión va a ser menor. Esto se mide siempre en porcentajes, o generalmente se suele medir en porcentajes. Cuando decimos que tenemos un nivel de confianza del 95%, queremos decir de manera indirecta que realmente la conclusión que saquemos va a ser errónea en el 5% de los casos, lo cual es un margen de error siempre considerablemente aceptable, ¿no? En investigación cuantitativa suele ser el margen que se suele tener en consideración, como veremos más adelante en el curso. Por lo tanto, si consideramos 5 millones de estudiantes, heterogeneidad del 50% y unas conclusiones con un 95% de confianza, de nivel de confianza y un 5% de margen de error, le damos a calcular y nos dice ya directamente, mira, aquí incluso nos hace la conclusión que si encontramos a 385 personas, el 95% de las veces el dato que queramos medir estará en el intervalo más menos 5% respecto al dato que observes en la encuesta. Es decir, teniendo una población de 5 millones en este caso de estudiantes, con entrevistar solamente a 385 de ellos ya conseguiríamos que las conclusiones fuesen representativas de la población siempre que la técnica o el método de muestreo haya sido el adecuado. Tras haber detallado en nuestro trabajo cómo va a ser el procedimiento de selección de muestras y cómo algunas variables de interés como la edad de la muestra, la desviación típica de la muestra o las frecuencias de hombres y mujeres, el siguiente paso es detallar cuáles han sido los instrumentos que hemos empleado, los instrumentos de medida, las escalas, los cuestionarios, etc. Entre los aspectos más interesantes que tenemos que comentar en nuestros propios trabajos sobre los instrumentos están pues detallar cuál es el instrumento que hemos empleado con el nombre propio del instrumento y el año de creación, así como el autor que ha elaborado dicho instrumento. Y luego información más detallada como puede ser el número de ítems del cuestionario general, el modo de medición y el puntaje como pueden ser la escala Likert, la escala Thurston, la escala Goodman, la escala Osgood. Generalmente suele emplearse la escala Likert de 5 puntos, no obstante siempre tenemos que tener en cuenta que esta información conviene detallarla. También es de comentar que tenemos que detallar en este epígrafe de instrumentos cuál es el nombre de cada dimensión. Esto lo veremos con más detalle más adelante, pero generalmente la mayoría de cuestionarios, a pesar de medir una dimensión global, esa dimensión global se divide en subdimensiones. Si por ejemplo estamos midiendo la calidad del aprendizaje a su vez está dividida por varias dimensiones. Por ejemplo, una dimensión de la calidad del aprendizaje puede ser la calidad del profesor para evaluar o la cercanía del profesor, ese puede ser otra dimensión.
Otra dimensión puede ser la capacidad de comunicación del profesor. Todas estas subdimensiones forman lo que se conocería como la calidad del aprendizaje. Esto es muy importante que también detallemos en nuestros estudios científicos. ¿Cuáles son, ya sea la dimensión global, es decir, lo que estamos midiendo, así como cada una de las subdimensiones o factores, ¿vale? Factores o dimensiones de la propia escala. De igual modo, esto también lo veremos más adelante, pero en el apartado de instrumentos también es necesario aportar información sobre cuál es la fiabilidad de la escala general, así como la fiabilidad de cada una de las dimensiones de las que está compuesta la escala. Finalmente, tras haber detallado cuál es la muestra que tiene nuestro estudio y los instrumentos que hemos empleado, el último paso es detallar cuál es el procedimiento que hemos seguido para llevar a cabo dicho estudio. Se tienen que detallar los pasos que hemos seguido desde el primer paso hasta el último paso. Tiene que quedar todo bien esclarecido. Algunos de los pasos comunes pueden ser, pues, detallar cómo hemos elegido el tema de investigación, cómo hemos consolidado la muestra, cómo hemos recogido los datos, y a través de maneras virtuales, de maneras presenciales, a través de cuestionarios presenciales, de cuestionarios no presenciales, en clase o fuera de clase. También puede ser interesante introducir en este procedimiento algunas consideraciones éticas, ¿no? Por ejemplo, si hemos realizado alguna intervención, pues si se ha cumplido con los criterios de anonimato, si se ha cumplido con la privacidad del encuestado. Toda esta información es interesante introducirla en este apartado de procedimientos. También, dependiendo del sitio donde vayamos a publicar o del trabajo que estemos realizando, puede resultar interesante crear un epígrafe nuevo en el que detallemos cuál es el procedimiento seguido para realizar los análisis de datos que vamos a encontrar en el apartado de resultados. Es decir, ya vamos introduciendo al lector sobre cuáles han sido los pasos que hemos seguido para analizar toda la información. Pues, por ejemplo, se han realizado unos análisis descriptivos. Pues, ¿qué tipo de análisis descriptivos? Se ha realizado un análisis de frecuencias. Pues, ¿cómo se ha procedido, ¿no? Todo esto, pues, en ese nuevo apartado de análisis de datos. Respecto a este vídeo, poco más que comentar, y recordamos que nos vemos en el próximo vídeo en Learn to Research. Un abrazo.